Primer libro de Crónicas del pueblo de Israel, el capítulo 29. Vamos a leer al versículo 10 y hasta el 18. Cuando todos lo hubieren ubicado, pueden decir amén. Leemos la bendita y gloriosa palabra de Dios en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es. Todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En esta mañana el tema de nuestra predicación, la ofrenda voluntaria. Este pasaje que estamos leyendo ocurre en el tiempo en el cual el rey David ya es anciano. Está por entregar su vida, ha luchado toda su vida y ha peleado para hacer las cosas que Dios le había mandado hacer. Y él ya en todo su corazón, toda su vida había estado deseando poder construir una casa para Dios. Pero como el rey David tuvo que liberar al pueblo de la opresión que los esclavizaba de otros pueblos, recordemos que él es el segundo rey ungido de Israel y le tocó luchar contra los filisteos y contra todos esos pueblos que estaban allí alrededor, esclavizando y afligiendo al pueblo de Israel. Entonces sus manos se llenaron de sangre. Era un guerrero que había tenido que librar muchas batallas muy difíciles y que había tenido que usar de la violencia para poder establecer la libertad de su pueblo. Por esta razón, él no podía ser el que edificara casa a Jehová, pero Dios había puesto en su corazón el deseo de que esa casa se diera y él preparó un tesoro. Podemos leer ahí mismo en Crónicas 29, desde el versículo 3, que él está hablando y habla de todo lo que ha preparado. Dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que las he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir,
y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Esta ofrenda voluntaria se diferencia de todas las ofrendas que hasta el momento se han establecido dentro del pueblo de Israel. Recordemos que el diezmo y la ofrenda son mandamientos de parte de Dios, pero la ofrenda voluntaria sale del mandamiento. Resulta que para todas las actividades que el pueblo tenía, había una ofrenda o un holocausto específico que presentar, y habían los diezmos y las primicias. Esto ocurría cuando un niño nacía. Al 8º día tenía que presentarse delante del altar y presentar una ofrenda para que el niño fuera circuncidado. Luego, cuando la mujer cumplía 40 días después del parto, tenía que venir a un rito de purificación y ofrecer una ofrenda. Tenía que haber ofrenda cuando alguien era encontrado en pecado, y la forma de conseguir gracia era a dar al Señor una ofrenda de paz. También había ofrendas para consagrar a los sacerdotes. Una vez al año había que ofrecer la ofrenda y el holocausto por la Pascua, que era la representación del perdón y la remisión del pecado. Es decir, había muchas ofrendas establecidas y ordenadas según su fecha y su oportunidad. Cuando una persona se casaba en el matrimonio, tenían que presentar ofrendas. Pero estas eran ofrendas que estaban ordenadas. Eran órdenes que deberían cumplirse. Y es una diferencia con relación a este momento en que David está hablando, porque está hablando de ofrenda voluntaria. Ya vimos que la palabra ofrenda se refiere a lo que ofrecemos, damos o entregamos para Dios. Pero este adjetivo voluntaria o voluntario deriva de la palabra de la voluntad. Es de la voluntad. Es un adjetivo que hace que la ofrenda provenga de lo profundo del corazón. Y en esta mañana vamos a estudiar este aspecto, porque la voluntad es algo que proviene directamente de nuestro Dios. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Génesis, en el capítulo 1, y vamos a leer allí 3 versículos, 26, 27 y 28. Y vamos a ver esto con detenimiento. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Aquí hay 3 momentos. Hay 3 momentos en los cuales Dios establece su voluntad. Él, en primer lugar, establece un pensamiento y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y desde el momento en que Dios piensa en hacer al hombre, lo establece con un propósito de gobierno y de señorío. Y dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese fue el pensamiento de Dios en un primer momento. En un segundo momento Dios crea al hombre. En este momento Dios lo crea y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el tercer momento vemos que el Señor proclama y declara su voluntad. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señorear sobre los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito, la razón en la cual Dios establece la creación del hombre, desde el principio Dios establece en el hombre la capacidad de señorear, es decir, de ser señor. Y esto significa ejercer dominio, gobernar, tomar disposición, tener autoridad, poder sobre alguna cosa. Ser señor significa ser dueño y administrar. Y ahí entendemos nosotros que esta palabra voluntad, que viene del griego boulema, es la facultad que Dios le entrega al hombre de elegir, de determinar, de escoger para sí. Dios nos dio a nosotros una capacidad que es el reflejo de su imagen. La voluntad que en nosotros hay es el reflejo de la voluntad de Dios. Así como Dios estableció su voluntad en nosotros, que tuviésemos señorío y que ejerciésemos la capacidad de elegir y de escoger, así es la capacidad de Él, la determinación de Él, su voluntad. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Él establece su voluntad y tiene que ser cumplida. Así también nosotros establecemos nuestra voluntad y tiene que ser cumplida. La voluntad no es algo que pueda depender de otra persona, es algo que nace y se origina en nuestro corazón. Es como cuando nosotros somos invitados a un buffet o un buffet, ¿verdad? Y está el buffet o el buffet puesto allí, que es una mesa llena de manjares, de muchas cosas, ¿verdad? Y entonces somos invitados. Nosotros tenemos que levantarnos de nuestra silla, venir hasta el buffet o al buffet y escoger lo que queremos comer. Nadie nos va a obligar a comer. Si no nos levantamos, pues no comemos. Y si venimos aquí, escogemos lo que queremos comer y nadie tiene que determinar qué es lo que debemos comer. De esa manera, la voluntad nosotros la expresamos, muchas cosas en nuestra vida determinamos y escogemos. Pero al momento en que Dios nos entrega a nosotros la voluntad y nos entrega una capacidad en la cual nos entrega también la responsabilidad. Si yo vengo y escojo y como, eso va a tener consecuencias sobre mi vida. Si me quedo allá y no como, también va a tener consecuencias sobre mi vida. Pero esas consecuencias las voy a asumir yo, es mi responsabilidad. Así Dios ha establecido en el hombre el principio de la responsabilidad. Cuando el hombre escoge, también tiene que llevar las consecuencias de su escogencia. Cuando él decide, tiene que llevar las consecuencias de su decisión. ¿Estamos claros? Por eso es que a veces en nuestra vida faltan cosas que Dios quisiera darnos. Muchas veces nosotros no disfrutamos de bendiciones de Dios que Dios ha preparado para nosotros porque hemos escogido no recibirlas. Porque dependen de nuestra voluntad. Aunque en la Biblia no está escrita la palabra libre albedrío, podemos entender y comprender, deducir que el libre albedrío está establecido en el principio de la voluntad y la responsabilidad que Dios le concedió a cada uno. Dios nos ha concedido a nosotros la capacidad de elegir. Pero una vez que elegimos, tenemos que llevar las consecuencias de nuestra elección. Me da mucha tristeza ver y saber que mucha gente se pierde y se va al infierno sin el Señor Jesucristo. Y yo preguntándole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si vemos en la Escritura que dice la Biblia que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es bendecirnos, el deseo de Dios es prosperarnos, el deseo de Dios es que estemos bien, que tengamos paz, que tengamos gozo. Ese es su deseo. Ese es el anhelo de su corazón. De hecho, el Señor envió a Jesucristo a morir en una cruz. El Señor dio todo lo que tenía, lo que más amaba. Dios lo dio todo cuando dio a Jesucristo. El Padre, al entregar a Jesús, hizo todo lo que Él tenía que hacer para proveernos a nosotros de un camino de salvación, para proveernos una vida eterna, para proveernos de ricas y abundantes bendiciones. Recordemos aquel texto que dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ciertamente Dios, al darnos a Jesús, nos lo dio todo.
Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos. En ese momento hizo todo lo que podía hacer. El Padre lo entregó todo, entregó a Jesús. El Padre lo dio todo, dio a Jesús. Jesucristo se dio a sí mismo voluntariamente por cada uno de nosotros y lo hizo todo. Y cuando una persona se va al infierno, ya Dios no puede hacer más nada, porque ya hizo todo lo que podía hacer. Porque el que no ha creído en el Hijo, por cuanto no ha creído, ya ha sido condenado. Porque tiene que ser una elección y una decisión de cada persona. Dios no puede obligar a ninguna persona a ser salva. Aunque su corazón anhela que todos sean salvos, aunque en su amor está el salvarlos a todos, no puede obligar a nadie. Porque Él entregó en nosotros su voluntad. Y nos hizo participantes de su voluntad. Y como su voluntad es firme, cuando nosotros tomamos una decisión, Dios respeta nuestra decisión. Él nos respeta a nosotros. Y Él no nos puede obligar a ser salvos. No nos puede obligar a ser bendecidos. Él no nos puede obligar a que andemos en santidad. Él no nos puede obligar a que nosotros seamos honestos y estrictos y que damos la palabra de Dios en nuestra vida. Él no nos puede obligar. Porque Él ya nos dio todo lo que nosotros necesitábamos. Él ya sirvió el buffet. Es una elección nuestra. Es una decisión nuestra el alinearnos con el Señor y entonces decidir voluntariamente, escoger voluntariamente lo que Dios nos ofrece. Pero voluntariamente a veces también rechazamos. Rechazamos la palabra de Dios, rechazamos el consejo de Dios, rechazamos la instrucción de Dios y ya Dios no puede hacer más por nosotros. Pero Él es omnipotente, hermano. Dios todo lo puede, sí, pero Él respeta nuestra voluntad. Él respeta nuestra elección. Y cada persona que va al infierno o que deja de disfrutar algo que Dios le ofrece, Dios no puede hacer más nada porque depende de un principio que Él estableció y Él no puede violar su propia voluntad. Él estableció que nosotros tuviésemos voluntad y Él estableció que nos dio a nosotros la capacidad para elegir y Él lo respeta. Entonces, esta condición voluntaria que no estaba en las ofrendas, sino que es algo que surgía, viene como consecuencia del dar de Dios. Dios nos amó de tal manera que dio a Jesucristo. Jesucristo se dio a sí mismo como una ofrenda voluntaria. Y eso acarrió sobre toda la palabra y sobre todo el principio profético establecido acerca de la salvación, número uno, y de las bendiciones que Dios ha establecido para nosotros, una condición muy poderosa, porque cuando yo doy una ofrenda voluntaria, esa ofrenda proviene de lo profundo de mi corazón. Lo que es voluntario viene, nace espontáneamente. Es lo que dice aquí el rey David cuando dice: yo sé, Dios mío, versículo 17 de Crónicas 29, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontáneamente. Es algo que surge natural y espontáneamente del corazón. Es una decisión de la voluntad, un acto volutivo. Entonces vemos que eso que nace allí es una imitación o un reflejo de algo que Dios ya hizo. Nosotros estamos hablando aquí y textualmente se habla de oro y de plata y de bienes y de dinero y de asuntos y cuestiones materiales, pero la verdad de Dios es una verdad espiritual. Dios es espíritu. Déjenme decirle que Dios no necesita oro, Dios no necesita plata. Él creó el cielo y la tierra y todo lo que existe lo creó Dios. Para Dios hacer oro es algo muy sencillo. Dios no necesita oro y plata. Pero como para nosotros es algo apreciado,
como para nosotros es algo valioso, como para nosotros el oro y la plata, el dinero y los bienes son cosas significativas, cuando nosotros nos despojamos de lo que nos interesa y de lo que nos gusta y de lo que necesitamos, entonces nosotros estamos mostrando en manera concreta, de manera material, algo que es espiritual. Cuando Dios nos amó en el espíritu, pero Cristo se hizo carne. Jesucristo se despojó a sí mismo de su condición de Dios. Se despojó de sus atributos divinos y se hizo carne. Y tomando morfos y esquema de siervo, que significa que tomó la esencia humana. Jesús, siendo el verbo de Dios, toma una condición inferior al hacerse humano. Y dice la Biblia que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, porque se hizo obediente. Y por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Él se despojó a sí mismo y estando en esta condición limitada, en un tiempo, hermanos, que para nosotros vivir en ese tiempo tendría que ser muy difícil. Porque no había electricidad, no había luz eléctrica, no había motores a combustión de explosiones, no había aire acondicionado, un abaniquito que le espantara los zancudos, no había agua helada para beber y toda una cantidad de comodidades que hoy nosotros, gracias al Señor, disfrutamos. Él no lo disfrutó. Él vino en un tiempo muy difícil, en una época muy difícil, y estando en la condición humana, se esforzó y se dio a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por amor a nosotros. Jesucristo se ofreció a sí mismo como una ofrenda de paz. Él se ofreció como el cordero que quitaba el pecado del mundo. Recuerden que cuando Juan el Bautista le vio venir, dijo: he allí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero porque iba a ser sacrificado, iba a ser inmolado. Jesucristo no murió porque lo sorprendieron y lo atraparon. Él no murió porque Judas lo traicionó. Él vino y nació para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso nació Jesús. Él vino para eso. Él se entregó a sí mismo. Y esta condición de ofrenda voluntaria causa algo especial en el corazón de Dios. Transforma las cosas, transforma las vidas, porque ya no es por un mandamiento, sino es espontáneamente, es el fruto del amor. Porque amar es dar. La manifestación del amor es dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amar es dar. De tal manera nos amó Dios que nos dio a Jesús. Y junto con Jesús, todas las cosas. Pero me llamó poderosamente la atención ver, allí en el libro siguiente, después de 1 de Crónicas, está la profecía de Esdras, el escriba Esdras. Y Esdras fue un hombre al cual Dios usó poderosamente. Esdras capítulo 7. Versículo 10 al 16. Fíjense lo que dice aquí. Porque Esdras habría preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Quiero decir que Artajerjes era la cuarta generación después de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? El rey que estableció en Babilonia los jardines colgantes, la séptima maravilla del mundo. El rey que conquistó toda Euroasia y el norte de África, es decir, todo el mundo conocido y civilizado de aquella época estaba bajo el dominio de Nabucodonosor. Y luego ese dominio fue traspasado a otro rey y luego a Artajerjes. En todo este tiempo,
el pueblo de Israel había estado bajo el dominio de los medos persas. ¿Okay? Los babilonios, luego los medos y luego los persas. En este momento, Dios le da gracia a este hombre para que sea un funcionario. Era escriba del gobierno de Artajerjes y le habló. Y luego Artajerjes le dio una carta, y esta es la carta, versículo 12. Artajerjes, rey de reyes. Fíjese, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes levitas, que quiera, voluntariamente, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano, y de llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros, escuche bien, voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Un rey inconverso, un rey que no pertenecía a la promesa de Dios, un rey que no estaba dentro del pueblo bendito de Dios y que era el hombre más poderoso de ese tiempo. Este hombre gobernaba sobre toda Euroasia y el sur y el norte de África. Este hombre tenía el poder y la potestad de hacer cualquier cosa que le viniese en gusto. Pero este hombre entendió que había un poder en la ofrenda voluntaria. De alguna manera Dios le reveló a él lo valioso y lo importante de que la ofrenda fuese voluntaria. Imagínense que él podía determinar un decreto y un impuesto y establecer que el oro y la plata se le diera de los impuestos que se recogieran, porque era el rey de reyes. Él gobernaba sobre los reyes de las diferentes naciones, porque él era el emperador. Y él podía establecer cualquier cosa, pero él aclara y dice algo aquí muy interesante. Yo me sorprendí de una manera tremenda. ¿Cómo es que este hombre en esa condición comprende la importancia de una ofrenda voluntaria? Y vemos aquí que él no era un tonto, no era cualquiera. Fíjese que le manda una orden y le dice en el versículo 20, le dice: y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Él no está mandando a que otro dé. Él está diciendo, y todo, esta orden es para Esdras, y le dice, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, del Dios de Esdras, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Porque resulta que hay un principio aquí que este hombre yo no sé cómo lo sabía. Yo no sé cómo Dios le reveló a este hombre esta cosa, pero David estableció y dijo, no daré un sacrificio que no me cueste. Este hombre no iba a dar una ofrenda del dinero de los otros. Él iba a dar su ofrenda de su propio dinero. ¿Por qué? Porque él entendió qué es lo que Dios mira. En el versículo 23 hay una explicación a toda esta generosidad. Dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente. ¿Cómo tiene que ser hecho lo que es mandado por el Dios del cielo? Con pereza, con lentitud. Todo lo que sea mandado por el Dios del cielo hay que hacerlo prontamente, fíjese. Para que la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Él no quería que la ira de Dios estuviera sobre él.
ni sobre su reino, ni sobre sus hijos. Así que él entendió que todo lo que había que hacer para Dios había que hacerlo prontamente, con una disposición, con una actitud proactiva, positiva y avanzada. Porque Dios no se merece nada menos que eso. Él está diciendo aquí que es el Dios del cielo. No es cualquier diosito por ahí. Ellos eran politeístas. Tenían muchísimos dioses. Y ellos conservaban sus dioses. Pero él sabía que en el cielo había un Dios. Y a ese había que respetarle. Ese sabía que había un Dios en el cielo. Y ese Dios es nuestro Dios. Amén. El Dios del cielo es nuestro Dios. Jehová, el Dios del cielo. Así que este hombre, que tenía un título que no era mentira, él era rey de reyes, pero hay un rey de reyes superior, que es Jesucristo, el rey de reyes. Amén. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Aleluya. Quiero que volvamos otra vez allí a Crónicas. Primer libro de Crónicas 29, porque aquí hay muchas cosas, hermano. El tiempo no nos da para estudiarlo todo, pero vamos a tomar algunas cositas. Fíjese lo que dice el versículo 17 y 18. El rey David dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Y aquí está el secreto, porque la voluntad está en el corazón. El Señor escudriña los corazones. Por eso el Señor vio a aquella viuda que estaba entregando aquellas 2 monedas insignificantes, 2 dracmas, 2 blancas, o como usted quiera llamarle, o como lo dice la Biblia. Pero eran las monedas más insignificantes que había en ese tiempo. Y ella con mucha humildad se presentó y las dio. Y Jesucristo llamó la atención de todos y dijo: mirad, esta mujer es viuda y de su pobreza ha dado todo lo que tiene. Porque una ofrenda como esa llama la atención de Jesús. Porque una ofrenda como esa se parece a Él, que se dio por completo, que dio todo lo que tenía porque se dio a sí mismo. Y vemos entonces que dice aquí el rey David: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría, porque la ofrenda produce alegría. Amén. He visto con alegría cómo tu pueblo, aleluya, que tu pueblo reunido aquí ahora, ¿cuándo es el tiempo? Ahora, ha dado para ti espontáneamente. Y esta es una cosa muy interesante. Espontáneamente es una palabra que viene del griego y significa que se origina por sí mismo. No hay nada que lo origine, surge espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, la petición del rey David, Dios de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Conserva perpetuamente esta voluntad de tu pueblo. Esta oración, hermano, es una conexión que hay en la línea de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un sentido absoluto. Y quiero invitarles al Salmo 110, versículo 3. Quiero explicar que este Salmo 110 es un salmo mesiánico. Quiere decir que es una profecía sobre el advenimiento, nacimiento y glorificación del Mesías. Aquí se habla acerca del tiempo en el cual el Señor en su segunda venida se establecerá como rey sobre toda la tierra, ya no de una manera espiritual, sino de una manera concreta. Él va a ser el rey de este mundo por 1000 años. Y en ese tiempo
es el cumplimiento de esta palabra. Esta palabra que está aquí, que vamos a leer, está referida, y tengo que decírselo, hacia el milenio. Es una profecía milenial. Pero sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vamos a entender, en base a los conceptos que ya hemos hablado, lo profundo de la palabra de Dios en este punto. Dice el versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. Este pasaje está hablando, como dijimos, al pueblo de Israel. Se refiere al pueblo de Israel en el tiempo del milenio. No obstante, la palabra de Dios es tan poderosa que es viva y eficaz y causa efecto y tiene poder en diferentes tiempos, porque ella es de la misma naturaleza que Dios. Salió de la boca de Dios y tiene la naturaleza de Dios. Por eso podemos hacer un análisis, y en este análisis vamos a entender algunas cosas. Vamos a aplicar una metodología de análisis científico que se llama retrógrado causística. Retrógrado porque va de la causa al efecto, o como diríamos, inductivo. ¿Ok? Aunque la palabra de Dios va por encima de todo lo que es científico, podemos hacer un análisis aquí de ir de la causa al efecto. ¿Cómo es esto? Aquí dice que su pueblo, el pueblo de Dios, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cuándo? En el día de tu poder. Cuando se ha establecido Jesús en el día de su poder, su pueblo se le ofrecerá voluntariamente. Eso es lo que está claramente expresado aquí. Pero eso tiene un cumplimiento en el tiempo futuro, pero también puede tener un cumplimiento hoy en día. ¿Cómo así? Porque no solamente el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Dijo el Señor, yo tengo unas ovejas que no son de este redil, sino que son de otro redil. El Señor dijo que había insertado un olivo silvestre en el olivo puro. El Señor dijo que había hecho hijos de Abraham por la fe a todos aquellos que han creído y recibido a Cristo como Señor de su vida. Hay un pueblo de Dios que está aquí. ¿Quiénes son pueblo de Dios aquí? Entonces, dice aquí, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Ahora, cuando el pueblo de Dios se ofrezca voluntariamente al Señor, ese va a ser el día del poder del Señor. Es decir, el día que usted y yo nos ofrezcamos al Señor voluntariamente como una ofrenda, ese día veremos el poder de Dios en nuestras vidas. Voy a enfocarlo desde otro punto de vista. Si todo lo que es suyo, si usted mismo, si su tiempo, si su vida, si sus intereses, si sus planes, si sus propósitos, usted se los entrega a Dios, ya no son suyos, sino que son de Dios. Usted voluntariamente ha decidido, ha escogido que todo lo que es suyo ya no es suyo, sino que pertenece a Dios. Por cuanto es de Dios, Dios manifiesta su poder. Cuando usted entrega al Señor su vida y todo lo que usted tiene, Dios va a operar a través de usted con poder. Parece que el poder sobrenatural que sostiene el universo se va a manifestar en su vida cuando todo lo que es usted sea de Dios. Porque ya Satanás no va a tener nada en usted. Así como no tenía en Jesucristo, no tenía nada. Él nada tiene en mí, dijo Jesús. Tampoco va a tener nada en usted cuando usted le haya entregado todo al Señor. Cuando usted se haya entregado todo su tiempo al Señor, Dios lo va a usar a usted
de una manera poderosa, porque Él va a ser el Señor que reina sobre toda su vida. ¿Cuándo será el día del poder de Jesús? Cuando usted y yo nos entreguemos voluntariamente al Señor. Vamos a volver un momento ahí a Crónicas. Vaya digiriendo la palabra porque todavía no la ve. Usted todavía no la ve. Yo voy a proclamar en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo revelando ahora los ojos de su entendimiento para que conozca la verdad de Jesús. Fíjese lo que dice Crónica, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Y esto es muy interesante, porque Dios honra a los que le honran. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dice la palabra. Porque Dios honra a los que le honran. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, el reino. Tú eres excelso sobre todo. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Allí no dice que a algunos. Allí dice que a todos. ¿Y por qué no todos tenemos riqueza? ¿Por qué no todos tenemos honra y gloria y en todo no se manifiesta el poder? Porque no hemos entregado nuestra vida al Señor. Porque no le hemos hecho a Él rey de nuestra vida, sino que nos hemos reservado áreas donde, Señor, está bien, tú eres mi Señor, pero con esto no te metas. Hemos reservado espacios donde Jesús no reina en nuestras vidas. Hemos reservado asuntos que no tratamos con Él. No, Señor, porque esto no te toca a ti, esto me toca a mí. Porque esto es muy delicado para mí. Tu palabra dice esto, pero yo quiero es hacer esto, quiero hacer aquello. No hemos entregado toda nuestra vida al Señor. Pero cuando usted se ofrezca voluntariamente a Dios, ese día será el día del poder de Dios en su vida. Ese día el Señor le va a honrar. Ese día el Señor lo va a fortalecer. El Señor lo va a enriquecer. El Señor le va a dar fuerza y poder, porque las riquezas, la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Es decir, que esta grandeza y este poder es para todos. Pero para todos los que elijan voluntariamente ofrecerse al Señor. Los que no dejan reservas. Los que no dejan nada escondido, sino que todo lo presentan delante de Dios. El caso de Ananías y de Zafira. La iglesia está comenzando, está iniciando y hay un amor y un fervor en todos. Todos quieren compartir sus cosas y todos empiezan a vender sus propiedades, sus herencias y las traen a los pies de los apóstoles para que con eso se alimente a todos los hermanos, porque para que nadie tenga hambre, y cada uno veía a otro hacerlo y empezaron a animarse y animarse. Ah, no, yo también tengo una heredad, la voy a vender así como lo hicieron los hermanos y voy a traerlo a los pies de los apóstoles y vamos a bendecir aquí y todo vamos a hacer así. Y estaba el gozo en la iglesia.
Y había alegría en la iglesia porque había iniciado un proceso de comunidad hermoso. El amor de Dios estaba dando, aunque los estaban matando, los estaban persiguiendo, los estaban acabando, pero ellos cada vez tenían más gozo y más alegría. Pero hubo una pareja que tenían una herencia y decidieron también participar. Fueron y vendieron la herencia, pero vieron que era todo lo que tenían y que si lo daban todo, se quedaban sin nada. Y empezaron a hablar, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a decirle a los hermanos que costaba, había costado 10 millones, vamos a decirle que costó 5 millones y le llevamos 5 millones y nos quedamos guardados aquí con 5 millones guardaditos para, por si acaso. Y parecía prudente, ¿verdad? Parece razonable. Pero mintieron, y mintieron a la iglesia sin recordar que en la iglesia estaba el Espíritu Santo. Y no mintieron a la iglesia. Y no mintieron a los apóstoles, sino que quisieron engañar y mentir al Espíritu Santo. Y resulta que nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y cuando ellos llegan allí, llega primero Ananías y trata de hacer el drama y explicar que esto fue lo que... Y Pedro se levantó y le dijo, ¿por qué has tentado al Señor? ¿Por qué has decidido mentirle a Dios? No era tuya la herencia, eso es tuyo. Y vendiéndolo no era tu dinero, ese es tu dinero. No tienes la obligación de hacerlo. Pero ¿por qué has consentido en morir, en mentir al Señor? Por tanto, eso vas a morir ahí. Y ahí cayó muertecito. Y sacaron a Ananías. Después vino Zafira, ay, muy contenta porque ya su esposo había traído la ofrenda. Y cuando llega le preguntan, ¿vendiste la heredad en tanto? Y él le dijo, sí, en tanto. Y dice, ¿por qué consentiste en querer engañar al Espíritu Santo? Y le vuelve a explicar. No era de ustedes, pues. Si no la venden, eso es suyo. Eso no tienen por qué venderlo. Y si la venden y quieren dar algo, pues den algo. Y si no, quédense con su dinero, eso es suyo. Pero ¿por qué mentir al Espíritu Santo? A Dios no le podemos mentir, hermano. Si nos vamos a entregar al Señor, tenemos que entregarnos por completo. No sin reserva, sin que nada quede por allí. Yo debo entregarle todo al Señor. Voluntariamente, porque Él no nos obliga. Pero al hacerlo así, tocamos el corazón de Dios, porque nos hacemos semejantes a Cristo. Él nos hizo a su imagen. ¿Sabe para qué? Para que fuésemos semejantes a Él. Por eso nos hizo a su imagen. Para que nos pareciéramos a Él. Para que fuésemos semejantes a Él. Así como Él se entregó, Él también espera que voluntariamente nosotros nos entreguemos a Él.